Estrategia El Ring es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo Verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Estrategia al Ring. Me acompaña aquí Diego Montenegro y el día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre las 4 patas de la estrategia, ¿no es cierto? El propósito. Entonces, poco para resumir lo que vimos en el episodio anterior, es muy importante el liderazgo, ¿no es cierto? El propósito, el gobierno corporativo, y hoy vamos a hablar de la 4ª pata, ¿cierto? ¿Cuál es la 4ª pata, querido Diego? Habíamos dejado medio en suspenso esto, ¿no? Es más o menos cuando tú estás en el ring y estás en esos segundos que hay entre round y round, ¿no? Entonces, pasa la señorita. La gente que está fuera del ring está pensando en cómo estará el boxeador, porque a lo mejor metió una apuesta, pues, ¿no es cierto? Y esto es más o menos haber dejado en suspenso. Acordémonos que esta mesa redonda que habíamos hablado en el primer episodio es la cultura organizacional. Y que esa cultura organizacional tiene centro en las personas. Esto es lo más importante. Que no se puede gobernar una cultura y, por supuesto, la estrategia que viene sostenida en esta mesa si es que no pensamos realmente que las personas son el centro. Y esto no les va a gustar a muchos de nuestros interlocutores, posiblemente, ¿no? Los que se vayan conectando a esto y vayan poniéndonos comentarios y nos escuchen, porque van a decir, oye, va a sonar a golpe bajo. Y yo creo que uppercut. Así uno corto más bien, ¿no es cierto? Porque realmente el hablar un poco de las personas viene siendo como un acto de rebeldía actualmente. Porque tenemos tanta tecnología, estamos pensando en la inteligencia artificial, que seguramente lo toparemos en otro round. Pero ¿qué dices? Ya no necesito a las personas. O sea, ¿qué dices? A lo mejor, oye, las personas, eventualmente, mientras tenga así como Henry Ford decía, ¿no? Mientras tenga así las 2 manos que hagan las cosas, ¿no es cierto? Y que produzcan, en definitiva, que suba la productividad, es suficiente. No, nosotros no creemos en eso. Creemos en que esta mesa con estas 4 patas tiene que sostener este tablero que son las personas. Y habíamos hablado del liderazgo y este liderazgo consciente, habíamos hablado de la 2ª pata de la mesa, que es un propósito más allá de los beneficios económicos, que no es romántico, ¿no? O sea, de hecho, la estrategia tiene que llevarme a un superávit. Todas las organizaciones necesitan superávit. El hecho o la pregunta es ¿para qué queremos ese superávit? ¿Qué vamos a hacer con ese superávit? Y luego habíamos hablado de que ahora cada vez necesitamos aliados, socios, sea dentro de directorios, o sea personas que nos ayuden, que sean asesores y que vean las cosas de otra perspectiva y no necesariamente sea un clon de lo que hacemos en la organización. Y habíamos dejado la 4ª pata en suspenso. Así es. Entonces, esta 4ª pata es un conjunto de códigos. Llamémoslo así, ¿no? Es como el código enigma en definitiva, ¿no? Porque tiene que descifrarse dentro de la organización. Primero tiene que aceptarse y luego tiene que descifrarse, ¿no? Hay un famoso asesino en serie, no sé si has escuchado del famoso asesino del Zodiaco. Este es muy conocido, ¿no? No, pero me dejaste la tarea. Este es muy conocido y también a los que nos escuchan, por supuesto, no sé si investigan un poquito sobre el asesino del Zodiaco, pero este tipo se cree, nunca se le atrapó, ¿no? Cometió muchos brutales asesinatos en la década de los finales 60, 70 y nunca se le atrapó, ¿no? Okay. Y escribía todas sus pistas de quién era y a quién iba a atacar y qué iba a hacer y todo esto en una suerte de código, que hasta hace poco se pudo descifrar algo de pero se creía que era un tipo que tenía una formación militar porque escribía con banderas, con símbolos y de una inteligencia posiblemente superior, ¿no? Entonces, ¿por qué hago referencia a esto del código del Zodiaco o el código enigma o lo que sea? Porque esta 4ª pata de la mesa es un conjunto de drivers, de códigos que mezclados tienen que ayudar a sostener la mesa. ¿Sí? La pregunta es ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son? Ajá. Puede haber muchos, pero yo pongo en principio unos que creo que son fundamentales. Primero, la ética, que tiene que ver, por supuesto, con las personas, ¿sí? Estos comportamientos para hacer el bien, ¿sí? Luego puede estar, por supuesto, un conjunto de valores que van en conjunto con la ética. Pero fíjate en los siguientes: creatividad, innovación y adopción de tecnologías.
responsabilidad social empresarial. Y pueden haber algunos otros, no globalización, pero pueden haber algunos otros códigos que funcionen mezclados y que me den un significado. Y justo ahorita que topas responsabilidad social, escuchaba que la responsabilidad social, por ejemplo, para una petrolera, no es algo que hay que hacer, ¿no? Sino es parte del giro de negocio. O sea, es tan fundamental a su operación que no puede simplemente no tenerlo, ¿no es cierto? Y ahorita que tú dices es un código o es una pata de la mesa, tienes toda la razón, porque si es que no tenemos esto, la mesa se va a caer, ¿no es cierto? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo cambiar nuevamente esta forma de pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo ver? Porque sí, tenemos al emprendedor, y también he visto casos, ¿cierto? Tenemos al emprendedor que tiene que sobrevivir el día a día, que ahorita dice, mira, hago algunas prácticas que no están bien porque si es que me pasa cosas como el paro, ¿no es cierto? O como el COVID, quiebro, ¿correcto? Y de alguna forma él está haciendo que la compañía sobreviva. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no es cierto? Cubrir la ética, cubrir la responsabilidad social compromete también la misma vida de la organización, ¿sí? Fui a un recto. Sí, un recto, pero así, directo. Yo creo que esa es la parte que cuesta mucho entender, porque yo te he dicho, hemos dicho aquí que estamos hablando de la cultura organizacional. Entonces, muchos empresarios, emprendedores de muchos tiempos se preguntan, oye, ¿cómo así la innovación está ahí? Pues en la cultura. O cómo la responsabilidad social, como acabas de decir, tú está en la cultura. Y me acojo al ejemplo que pusiste de las petroleras. O sea, la responsabilidad social para una petrolera no es que lo hago o veo si lo hago. Tienes que hacerlo. La responsabilidad ambiental, por ejemplo, tienes que hacerlo. Por eso mismo. Porque tanto la ética con los valores, como la adopción de tecnologías, como la innovación, la creatividad, la responsabilidad social, deberían ser parte del ADN de la organización. Y si son parte de ese ADN de la organización, necesariamente tienen que ser parte de la cultura. Porque justo en este mismo caso, en este mismo contexto, escuchaba que es dejar, o sea, la gente de este lugar, de esta reserva, ¿cierto? Que vive, que habita ahí, te está permitiendo que tú entres en esa tierra y explotes y dañes algunos recursos naturales de esta misma gente, de este mismo ambiente del país, o sea, en general. Entonces, tienes que preocuparte mucho por ellos, por darles también las condiciones necesarias para que estén bien, ¿no es cierto? Para que te dejen hacerlo. Obviamente no se habla de comprar conciencias ni nada por el estilo, sino de trabajar con ellos en conjunto, de tratar de ser lo más ambientalmente responsable posibles, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hay petroleras enormes que ya están viendo otras fuentes de generación de... Están diversificando. Diversificando, exacto, su camino. Entonces, claro, para estas empresas que ya tienen un tamaño muy grande, como te digo, es mucho más fácil incluir esto porque tienen el presupuesto. Pero para empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, que ya se ponen compromiso su día a día, que ponen compromiso su operación, ¿qué debemos hacer ahí? O sea, hay una delgada línea entre lo ético, por ejemplo, la creación de dinero, ¿no es cierto?, la rentabilidad. Entonces, ¿cómo cuidar eso? ¿Cómo evitar saltarse eso? Porque con lo que yo te decía, oye, sí, ya yo cuido a mi gente y todo, pero también hay un paro y mañana el que lleva los platos rotos y la deuda y todo soy yo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un comentario bien aterrizado. A ver, vamos a tratar de ponerlo en dos contextos. El primero es, oye, yo necesito del ADN organizacional, es decir, necesito de esta cuarta pata de la mesa, si no se cae la mesa. Pues está claro. Que yo lo vea es otra historia. Ya vamos a hablar de los emprendedores, ¿sí? Que yo lo vea es otra historia, ¿no es cierto? Que yo vea que innovación, ética, creatividad, adopción de tecnologías de la nueva era son importantes para ese ADN es otra cosa. ¿Qué significa que sean parte del ADN? Esto es lo que yo creo que las personas que nos están escuchando podrían preguntarse, bueno, ¿qué es esto del ADN? ¿Qué significa que sea parte del ADN? Significa, por ejemplo, que yo no voy a hacer nada en mi estrategia si no lo hago de manera ética.
Esto se dice fácil. Se dice fácil. Es una complicación tomando en cuenta este contexto que habíamos hablado en el primer capítulo, que es un contexto que tiene muchas cosas y en nuestro medio es un contexto corrupto. Es un contexto corrupto. Claro, es un contexto corrupto y eso nadie lo puede negar, ¿no es cierto? Solamente hay ciertas personas que viven ciegas con esto, pero nadie lo puede negar. Y para hacerte un paréntesis, claro, una vez escuché un comentario de un colombiano y dice, ¿por qué Colombia no quiebra, por ejemplo? Dice, porque tenemos la caja del narcotráfico. Y ahí está justo este tema de la ética. Oye, si es que esa cantidad de fondos me sirven para sostener un país, para sostener economías y empresas, me imagino, debajo, ¿no es cierto? Tú dices, sí, tienen un fin superior porque quizás dan trabajo a mucha gente, porque sostienen una actividad que probablemente dé una cara lícita, ¿no es cierto? Pero detrás el financiamiento es ilícito. Entonces, ¿hasta qué punto la ética, ¿no es cierto? Y lo mismo nos pasa a nosotros como Ecuador, porque somos el país de mayor tránsito de droga del mundo. Entonces, imagínate que en ese tránsito algo se debe quedar por aquí, algún beneficio debe haber, me imagino también. Seguramente ese dinero está corriendo en la economía, ¿no? Pero yo vuelvo a lo esencial. O sea, ¿en qué momento perdimos el rumbo, ¿no es cierto? ¿En qué momento comenzamos a decir, esto no es tan ético, pero tampoco es corrupto? O sea, estar en el filo de la navaja a veces nos cuesta, ¿no? Y posiblemente muchas personas dirán, oye, pero es necesario, porque tú lo acabas de decir, ¿no? Y esto es un tema polémico. ¿No? Es un tema polémico, la polémica, pero es un tema polémico y tú lo acabas de decir y lo acabas de poner sobre la mesa que estamos hablando, pero en el ring. Mucha gente dirá, oye, esto ya es normal. Si hay una palabra que yo detesto, es esa palabra de la normalidad. La normalidad. Porque nos pone siempre en el contexto de la zona de confort. Y la zona de confort puede estar en los países, puede estar en la ética, nos podemos poner en una zona de confort. Aquí por el filito, ¿no es cierto? Pero tampoco vamos a dejar de ver esto porque nos ayuda, nos da liquidez, etc. Por eso es tan importante que sea parte del ADN. Si nos metemos nuevamente en el tema, y acuerdo estamos en el punto 1 de 2, si nos volvemos a meter en el tema, yo te diría, oye, habrá que recuperar la ética. Y este tema de recuperar y no está fácil. Que va a ser fácil. O sea, y no está fácil. Esto es más o menos como entrenar teniendo 350 libras y teniendo que bajar a 250. O sea, esto no es fácil porque ya nos hemos acostumbrado. Esa normalidad, que es una palabra, yo creo que una palabra fatal para pensar en estrategia, nos regresa un poco a esto, ¿no? Y nos dice, oye, bueno, pues es normal esto, es normal pagar a este tipo para que me ayude con esto, es normal meter dineros ilícitos en el mercado, todo el mundo lo hace y sin esto estaríamos muertos. O sea, eso primero nos pone en una zona de confort y una zona de conformismo tremenda, ¿no? Porque qué bueno que estén, ¿no? En definitiva. Entonces, por eso es tan complicado hablar de la cultura organizacional como el sistema operativo de la estrategia. Porque tenemos que volver a pensar en la ética, y luego tú hablaste mucho de la responsabilidad social, ya no es una elección. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones que están alrededor de esta mesa, las nuevas generaciones están pensando, oye, tienes que cuidar a los animales de la selva amazónica, o tienes que cuidar a las aves urbanas, o tienes que cuidar el clima, que ahora está muy complicado, y yo no voy a comprar un producto que tenga pruebas en animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que lo incorporemos dentro de la cultura como parte de estos códigos de la cuarta pata de la mesa. Y luego tú topaste ya hablaremos de la innovación. O sea, yo voy a dejar eso ahí porque yo sé, me estás viendo con cara, oye, no estás aplicándote mucho en el ring, pero claro. Ya hablaremos del asunto de la innovación, pero la otra cosa que creo que es importantísima topar en este asunto es el punto 2 que tú dijiste de los emprendedores. La pregunta aquí es, ¿cuál es mi pensamiento como emprendedor? ¿Es un pensamiento tipo Airbnb, Uber, Tesla, TikTok, ¿no es cierto? Todas estas cosas que son grandes, nos gusten o nos gusten, y a mí me gusta TikTok, pero nos gusten o nos gusten. Son los unicornios. Digamos que ya fueron unicornios, ahora son empresas que valen miles de millones de dólares. La primera que mencioné, Airbnb, cuesta 50,000 millones según el último reporte,
pero hace 10 o 12 años valían cero. Entonces ahí nos metemos en el tema del emprendedor, porque a veces los emprendedores queremos justificar nuestro pensamiento corto. Este es otro pecado, ¿no es cierto? Pero queremos justificar nuestro pensamiento corto desde el punto de vista de que no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos. Posiblemente sí es así. Pero la pregunta que cae aquí es, oye, ¿debemos construir la mesa también cuando somos emprendedores? Ojalá, a lo mejor no al principio, pero ojalá la vayamos construyendo en el camino. Debemos pensar en que el emprendimiento tiene que ser estratégico, planificado, ojalá. No necesariamente lo pensamos al principio. Y ahí yo hago división en dos tipos de emprendimiento. Ese emprendimiento que es de supervivencia, ¿sí? Que no me queda más que hacer esto porque si no, no voy a lograr generar una calidad de vida para mí, para mi familia. Y hay el otro emprendimiento que está hecho pensando en convertirse en un unicornio, pensando en convertirse en algo global, mundial, preferido, que emociona a la gente. Entonces, los emprendedores, en general, lo que hacemos es comenzar con una idea pequeña y no hay mucha planificación, no hay mucha estrategia, ¿no es cierto? Realmente pensamos, sí, en las herramientas tecnológicas, pero no pensamos a quién queremos llegar, para qué queremos hacer las cosas, con quién queremos hacer las cosas y sobre todo por qué. Correcto, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Esa es una de las cosas que debemos tratar de impulsar desde estos espacios, ¿no es cierto? Que los emprendedores, si bien es cierto, comiencen de alguna manera y se haga un diseño de un modelo de negocio, también piensen de que no pueden retasear ese modelo de negocio, que no pueden decir no hago esto, no hago esto, no hago esto, porque no tengo los recursos. Hay que conseguir los recursos. Hay que vender no solo la idea, porque la idea no hay que enamorarse solamente de las ideas, hay que enamorarse de la planeación de lo que voy a hacer en mi modelo estratégico. Las ideas no se venden, las ideas son, ¿cierto?, elevadas, ¿sí? Hay censura en este espacio, pues no decir la palabra. Pero, ¿sí? Las ideas son elevadas del mundo así, ¿no es cierto?, subliminal que está acá arriba, pero hay que aterrizarlas y no hay que retasear, porque si retaseas las elecciones del futuro, lo que quieres hacer, estás convirtiéndote en un Me Too, en un producto común. Y un poco aquí para complementar tu idea, yo creo que sí, eres un emprendedor, ¿no es cierto? Que ahorita estás viviendo tu día a día, estás sobreviviendo, pero ¿quieres un negocio o quieres una empresa, ¿no es cierto? Porque un negocio lo hace... El negocito. El negocito lo hace, digamos que, cualquier persona. Pero para ya tener una visión de empresa, ¿no es cierto? Tienes que ver un poco más allá, tienes que estructurar hacia dónde quieres llegar. Como tú dices, topar estos valores, topar el código, pensar ya en una cultura corporativa, ¿no es cierto? Y que yo creo, y he visto emprendedores, por ejemplo, en Estados Unidos, no todos, pero algunos que sí se fijan mucho en su gente y esta gente les ayuda a crecer inclusive. Y yo, en cambio, por otro lado, otros que explotan a la gente también les ayuda a crecer. O sea, tienen los dos caminos. Entonces, oye, ¿cuál es el mejor resultado? Porque los dos llegaron, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el que cuidaste a la gente siempre va a ser un mejor resultado. Y es un poco lo que tenemos que fortalecer aquí, ¿no es cierto? Que formar también a esta gente, a los emprendedores, a los que se atreven a un poco a dar el salto. Porque de alguna forma es diferente estar en una posición, ¿no es cierto? Trabajar en relación de dependencia, sí, tú vas, cumples con lo que tienes que hacer y poco listo. Y otra cosa, ser emprendedor, te toca afrontar todo. Tú mismo eres el dueño del dinero, eres el que sufre si es que quiebras. Entonces, por eso te preocupan tanto estas cosas, ¿no es cierto? Y un poco empiezas a ver en 360, pero creo que nos falta mucho de entrar en eso, de asociarnos, de comunicar, de juntarte al de al lado, ¿no es cierto? Porque a veces no cuentas tus planes por miedo a que te roben. No cuentas tus planes por miedo a que te quiten. Es muy común eso. Y es muy común. Y es como que, mira, es mi idea, pero si es que te la cuento, entonces ya me ganaste y me vas a hacer la competencia. Haz la prueba de Google, pues ponga el teléfono y que ponga la idea ahí y le salen 40 millones de entradas, ¿no? Así es. O sea, ya esa idea probablemente ya existe, probablemente está hecha. Y lo vemos mucho. A veces se pone una panadería y tú has visto, del sector panaderías hay panadería ahí, panadería al frente. Y igual, tienda de ropa aquí, tienda de ropa al frente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el mismo lugar? ¿Por qué con el mismo segmento? ¿Por qué con de la misma forma? Entonces, empecemos, ok, si es que, no sé, hay otro ahí, ¿por qué no te juntas, te asocias y haces algo más grande? ¿No es cierto? Y con eso empiezas a complementar incluso muchas falencias que te faltan. Entonces, es un poco, digamos, sería mi mensaje, ¿no? Que nos asociemos y no sé, ¿tú qué opinas?
A ver, sí, yo creo que esto es parte también de la tercera pata de la mesa, que si regresamos un poco, ¿no? Esto de aliarse con personas externas, independientes, también incluye aliarse con otros para lograr generar no solo sinergias, ¿no? La palabra sinergia está media como subvalorada o sobrevalorada, no sé. Pero alianzas, pues sí. Yo creo que son alianzas impías. ¿Por qué impías? Porque yo debo comenzar a pensar en el que no me gusta, pero que juntos podemos hacer un win-win. Podemos multiplicar. Yo debo pensar que a lo mejor me debo juntar con un competidor y hacer más grande el sector, o me debo juntar con alguien que nunca pensaba que me iba a financiar. Y yo creo que por ahí va este tema, ¿no? Es un poco hacerle el quita a todo lo que estamos haciendo. Yo te estaba escuchando y claro, ¿no es cierto? Son como un montón de golpes, ¿no es cierto? Que uno tiene que esquivar y defenderse cuando eres emprendedor. Así es. Pero hay dos cosas ahí que son muy importantes cuando estás en emprendimiento y piensas estratégicamente. La primera, tienes que construir la mesa, sí. Tienes que construir una estrategia sobre la mesa, pero por supuesto. Tienes que pensar en personas, es crítico cuando estás en un emprendimiento. Creo que esa es la primera parte y es importante. Tienes que salir a accionar rápido, por supuesto que tienes que salir a accionar rápido. Pero cuando hay emprendedores que vienen en ocasiones donde mí y se sientan y conversan, esto que tú dices de que la idea y me vas a copiar es totalmente cierto, ¿no es cierto? Y le pasas del teléfono y le dices, oye, pon la idea aquí, salen un montón de entradas. Pero yo creo que va por el asunto del financiamiento. Esto es como para 3 capítulos más del podcast, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dice un emprendedor? Es que no tengo los recursos económicos. Y los recursos económicos son claves para un emprendimiento. El que diga lo contrario, ¿no es cierto?, no está metido en el ring. O sea, el que diga no, es que cómo lo consiga, quién me dé, o cómo me den las cosas, ¿no es cierto?, que me den, no sé, el terreno para construir la fábrica, por decir cualquier aspecto de estos, esa es otra historia. Pero yo necesito financiar, y eso será motivo de otra conversación que tengamos ya cuando hablamos de lo que está encima de la mesa. Pero yo tengo que financiar esas elecciones. Tengo que financiar esos supuestos que yo creo que me van a llevar hacia convertirme en algo totalmente diferente y ir escalando. No significa que todo el mundo va a escalar y que todo el mundo se va a convertir en un unicornio, ¿no? Pero al menos ser algo más de lo que está, de los genéricos del mercado. Y si no consigues el financiamiento, probablemente la idea no lo sostiene, no funciona. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay ¿cómo se llama? Inversoras, creadoras o incubadoras de empresas, ¿no es cierto? Como Y Combinator. Y esta gente le apuesta a las ideas. Y de hecho, Airbnb, por ejemplo, al principio le costó conseguir Esos eran fondos. 3 tipos que se imaginaron una cosa, ¿no es cierto?, y que vieron una oportunidad. Acuérdate de los problemas de oportunidades que hablamos en el primer capítulo. Ellos vieron una oportunidad, pero no la vieron grande. Ellos vieron una oportunidad de corto plazo, sí. De ese día, de esa semana que había un evento en San Francisco y que no habían hoteles para hospedarse. Para hospedarse, y dijeron, toda esta gente necesita un hotel, y le tendieron por ahí un colchón de estos aires, por eso es Airbed, ¿no es cierto? And Breakfast, Airbnb, y le daban desayuno incluido, pero si no hubiera estado un Y Combinator, si no hubiera habido alguien atrás que les crea, claro, que les diga, oye, necesitas de esta mesa, necesitas de estas elecciones para aspirar a crecer y ser más importante y realmente remover el universo, como decía Steve Jobs, ¿no es cierto? Apuntar a todas las cosas que no se están haciendo y que pueden ser diferentes, que se pueden ver contracorriente y que al principio todo el mundo te critica y te dice no van a funcionar. Si no hubieran visto estos señores de Y Combinator esto, a lo mejor no se hubieran puesto a construir la mesa y todo lo que viene encima, ¿no? Todo lo que sostiene. Pero entonces eso es un tema de alianzas. Y hay algo interesante de ellos. Ellos tuvieron problemas de liquidez justamente en la campaña para Barack Obama. Sí. Cogen y compran unas cajas de cereal en el Supermaxi. Ellos le cambian, le ponen en una caja de campaña, ¿no es cierto?, de Barack Obama, y vendieron como 50,000 de esos y generaron $50,000. Imagínate. Entonces, tuvieron una solución, aprovecharon un negocio, ¿no es cierto?, aprovecharon un negocio, una oportunidad y salen adelante y lograron financiar. O sea, no es la gran cantidad de dinero, pero lograron financiar cosas puntuales. Y con eso siguieron. Claro, siguieron y se fueron a la siguiente convención. Pero si no hubiera existido un Y Combinator, un acelerador de empresas, una persona que te haga pensar más grande, posiblemente no estaríamos tú y yo hablando ahorita de Airbnb.
ahí estaríamos hablando de otro que lo ve y hubiera sido duro para estas tres personas de Nathan, Joe y el otro, que no me acuerdo el nombre en este momento, ¿no es cierto? Nathan, Joe y me parece que es David. El tercero, que se hubieran ellos hecho de esto y hubieran crecido, y hubieran en este momento tenido una valoración de 50,000 millones, ¿no? Pero aterrizándolo a nuestro medio, al medio que estamos hablando, ¿por qué hay tan pocos emprendimientos que se logran esto? Porque primero no tienen claro qué es lo que tienen que construir como ADN y luego no tienen claro qué lecciones quieren tomar y a veces lo queremos hacer hacia nosotros, no queremos contarle a nadie y posiblemente necesitamos a alguien, a este aliado impío. Van a decir, bueno, se quedan con el porcentaje de acciones de la empresa, se quedan con una participación, sí, pero 0 por 0 es 0. Es que a veces ni siquiera un plan de negocio, un plan de marketing, no lo hacen, ¿no es cierto?, para justamente conseguir financiamiento. Entonces sí, la idea puede ser espectacular, pero si no está estructurada, al menos para los quienes aportan capital, nadie te va a creer, ¿no es cierto? Entonces un poco tienes que construir desde ahí para poder seguir adelante, ¿no es cierto? Y ya cuando eres una empresa, por ejemplo, ya mediana, también yo he visto mucho que se quedan ahí. O sea, que las empresas dicen, ok, ya logré llegar a facturar 10 millones o 5 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Y estoy aquí. Y no dan el siguiente paso. A veces les da miedo, justamente. Ya está asegurado, pues. Exacto. Si yo tengo asegurado el segundo round, ¿por qué tengo que arriesgarme, ¿no es cierto?, acercarme a ti para que me metas una pizza, ¿no es cierto? Es lógico, o sea, eso se llama naturaleza humana o naturaleza empresarial. Y yo te digo, bueno, ¿para qué me acerco? Si yo a ver, si el pensamiento estratégico, hablábamos también del pensamiento estratégico, si el pensamiento estratégico es, oye, yo necesito vender 5 millones o 10 millones de dólares al año y con eso cubro todas mis necesidades, con eso soy feliz, ¿no es cierto?, mejoro mi calidad de vida, entonces a lo mejor no necesito arriesgar más. Pero cuando uno quiere construir un modelo estratégico, cuando uno quiere hacer crecer y escalar el pensamiento que tiene, que comienza por una idea, pero que, como tú bien dijiste, tiene que tener un condumio, y ahí necesito las personas que me ayuden a construir este condumio. Y posiblemente Y Combinator va donde el financista 1, el financista 2, financista N, le cuenta ya no la idea, pues. Le cuenta el modelo, le cuenta la estrategia, en definitiva, con esta base. Posiblemente el financista lo vea. Pero si tú le cuentas una idea así nomás, y eso es un problema de los emprendedores, que tenemos los emprendedores, que creemos que la idea es todo y nos enamoramos de nuestras ideas, y cuando tenemos que enamorarnos es un modelo de negocio, de un modelo estratégico, del propósito que esto tiene. Entonces, tú te pones en manos de personas que consigan sobre todo el financiamiento para que, si por ejemplo una de las elecciones de la estrategia es construir un potente sistema para juntar a la empresa con sus clientes, con sus consumidores, con las personas en definitiva, y yo tengo que tener un potente sistema, no puedo tener un sistema semipotente. Y yo creo que es posible también para la gente de aquí, para la gente ecuatoriana, para el latinoamericano. De hecho, Kushki, por ejemplo, no sé si los conoces. Sí, por supuesto. Ellos fueron... El primer unicornio ecuatoriano. El primer unicornio ecuatoriano fueron a Estados Unidos y lograron una valoración sobre los 1,000 millones. Increíble. Yo, de hecho, utilizaba y ojalá podamos entrevistarle alguna vez del equipo de Kushki, a los fundadores tremendos, súper bien estructurados, tuvieron un muy buen producto aquí, empezaron a crecer y mira, logran financiar ya en una fase donde la empresa ya estaba en operación. O sea, ya no es de una idea, sino ya parten de hacer las cosas, de tener la herramienta disponible, ¿no es cierto?, de tener algunos clientes, y con eso cogen y venden y logran esto. Entonces, ese es un poco, creo que sería la fórmula. O sea, quizás inmediatamente no te lo van a dar si es que no tienes algo tangible. Pero si ya empiezas, tienes clientes, ¿no es cierto?, empiezas a estructurarte, empiezas a mostrar que estás estructurado en la forma de actuar, en la forma de gestionar, ¿no es cierto?, que tienes resultados, ya es más fácil ir y buscar financiamiento también afuera. Si es que no hay aquí, porque yo no he escuchado de una generadora de fondos en Latinoamérica. Hay que buscar donde sea. O sea, hay que aquí buscar, no hay ya no hay límites. Yo creo que ya no hay fronteras. El mundo es la frontera, ¿no? A lo mejor la frontera está entre el mundo y Marte, no sé, pero y ahí habría que preguntarle a Elon Musk de esto que acabo de decir, ¿no? Que él ya dice que vamos a llegar. No, la frontera ya no es Marte, no, la frontera es Júpiter, no sé. Sí, y él está pensando más hacia adelante. Es un claro pensador estratégico, Elon Musk. Pero hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Es un poco como para echarse atrás en el ring y como para tomar un poco de aire y decir, oye,
Realmente estamos construyendo una mesa potente con patas fuertes, inclusive en los emprendimientos. Y tú acabas de decir una palabra que me parece clave, el asunto de la receta. No sé si lo dijiste como receta, pero alguna palabra sí utilizaste. La receta. Yo no creo que haya recetas para esto. Hay esquemas, hay modelos, hay metodologías, hay lo que quieras, pero si estamos hablando que las organizaciones son organizaciones de personas, como lo hemos dicho ya varias veces, las personas son distintas. Sí, o sea, Mohamed Ali era muy distinto a Joe Fraser, o tú y yo somos distintos, o si nos topamos con un empresario que a lo mejor son del mismo sector, son distintos. Para comenzar, las personas que están dentro de las organizaciones son distintas. Luego, las personas que vamos a atender, que son personas, a veces nos vemos como un número, como una cifra, como un segmento, ¿no? Las personas que vamos a atender, que son personas que sienten, que quieren, que creen. Imagínate que recién ahora viene la teoría del customer centricity. Ahora, o sea, cuando tantos años con empresas, tantos años, se supone que las empresas buscan cubrir necesidades de los clientes. Y recién ahora te voy a escuchar. No, recién ahora te voy a escuchar porque antes lo más importante eran las máquinas en la producción. Exacto. Lo más importante era el producto. La esclavitud del producto ha sido tremenda durante estos años, ¿no? Y sigue siendo. O sea, creemos que vamos a tener éxito porque tenemos un producto bien hecho posiblemente en una fábrica y no estamos entendiendo a las personas. Entonces no hay recetas porque las personas son distintas. Entonces si las personas dentro de la organización son distintas y las personas que atendemos creen y sienten distinto, ¿no es cierto? Solamente ahí sabemos que no hay una receta particular para una organización que le pueda funcionar a otra. Y que los productos se están volviendo cada vez más commodities, o sea, cada vez es lo mismo, por ejemplo, en autos, son los mismos motores, las mismas estructuras, los mismos acabados, casi y con logos diferentes. Entonces, ¿cuál es el verdadero diferencial? ¿Cierto? ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? ¿Cómo de verdad entregamos valor? ¿Qué significa? Lo que significa. Y cuando hablamos de los significados, tal como en los emprendimientos, ¿qué significa mi emprendimiento? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito infinito? Que tiene que ir más allá de generar dinero. Lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es pongámoslo en términos de esta pelea de ideas que tenemos ahora dentro del ring? ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la que voy a pelear? ¿En qué creo? ¿Cuál es mi creencia profunda? Estamos hablando de la segunda pata de la mesa. ¿Cuál es mi creencia profunda? ¿Y cómo involucro a las personas en esto? Y por eso, si tuviéramos recetas, yo cojo la receta del Airbnb, que nos hemos pasado unos buenos minutos aquí hablando de ellos, y la aplico, ¿no es cierto?, a una organización que está en nuestro medio y posiblemente no le funcione. Lo más seguro es que no funcione. Lo más seguro es que no funcione. Las escuelas de negocio lo que hacen es darnos unas ideas de cómo plantear esto, ¿no? Las universidades, como la Universidad de Hemisferios o como estas universidades que están en nuestro medio y que nos están ayudando a hacer este podcast, creo que lo que hacen es tratar de darnos ideas, aterrizar las ideas en ciertos modelos, en ciertas metodologías, pero al final los líderes, la primera pata de la mesa, son los que tomamos las elecciones o creemos que estas hipótesis pueden funcionar o no pueden funcionar. Pero tenemos que visibilizarlas, ¿no? Buenísimo, muy interesante. Un poco para ir concluyendo, justamente el resumen, ¿no es cierto? Vimos cómo se hace la cultura corporativa con esta guía, ¿no es cierto? Porque no es una receta, sino más bien es una guía, justamente las 4 patas de la mesa: liderazgo, propósito, gobierno corporativo y finalmente los códigos, que son como los códigos de ética, la innovación, que vamos a hablar de la innovación más adelante porque es muy grande. Sí, lo hemos dejado en stand-by. Lo hemos dejado en stand-by. Sí, 4, 5. Me lo toreaste. Sí. También hablamos de la responsabilidad social, ¿no es cierto?, del ser humano como centro de esto, como cliente también, que tenemos que regresar a ver, que a darle servicios a él, o sea, y que nos hemos tardado tanto en hacerlo, pero está bien que incluso como emprendimiento también tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que pensar en empresa más que en un negocio, ¿no es cierto? Y eso me ha quedado bastante claro. No sé si tú tienes algo más que agregar a esto. Sí, un poco nos hemos pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 conversando de este sistema operativo. No soy nadie como para decir, oye,
esto es lo que hay que hacer. Pero por lo menos en esta compartición que hemos tenido, en este compartir de ideas que hemos tenido, creo que es importantísimo tomar en cuenta de que si el sistema operativo no funciona bien, es decir, si las personas no están bien, si no hay los suficientes líderes para apoyar esto, si no incorporamos dentro del ADN lo que hemos hablado, este pensamiento, la responsabilidad social, la ética que tanta falta nos hace. Y creo que simplemente para dar una probada del siguiente capítulo que nos vamos a ir viendo para ir desarrollando un poco este asunto, yo creo que hay que simplificar nuestro pensamiento. Cuando entramos en terrenos de la complicación, cuando queremos llenarnos de procedimientos, de reglas de negocio, de muchos datos, que no significan que sean conocimiento o sabiduría, cuando no encontramos aquellos aspectos que realmente nos van a hacer distintos, que realmente van a hacer que las personas nos prefieran porque les emocionamos o porque estamos alineados a sus creencias o a lo que buscan, ¿no es cierto? Todos los seres humanos buscamos la felicidad, los usuarios, los consumidores, los clientes buscan la felicidad también, buscan solucionar, facilitarse las cosas. Yo creo que para dejar un poco simplemente en stand-by para los siguientes rounds que tengamos en este ring, creo que es importante tener un pensamiento simplificado. La simplicidad no es fácil de lograr, la simplicidad es algo complejo, es una paradoja ahí, ¿no es cierto? Es algo complejo de lograr. Que no es dejar ahí y no hacer plan, ¿no? No. O sea, yo digo, la simplicidad me tiene que llevar a mejorar la calidad de vida de las personas, me tiene que llevar a mejorar mi desempeño. O sea, llegar a hacer, por ejemplo, a tener una interfaz como Google, donde haya una franjita botón, o sea, y un botón. Y si estoy pensando yo en las nuevas generaciones, tengo que hacer un clic. Sí. Estoy pensando, entonces, solamente para complementar esto, para que también las personas que nos escuchen y nos ven, pues se lleven alguna herramienta también práctica, alguna lectura práctica que creo que es importante. Yo les recomiendo muchísimo este libro, que se llama Brutal Sencillez de Pensamientos. Yo lo he traído, no sé, como soy uno de generación X, he traído el físico para mostrarlo, pero... Claro, yo les pondré el link del digital. Sí, y Guilla les pondrá el link del digital, pero aquí, como estamos hablando con empresarios, emprendedores de varias generaciones, entonces queremos conectar con ustedes de esta forma. Este librito, solo para terminar, es tan sencillo como lo ven, ¿no? Una frase así por página, ¿no? Me encanta por la simplicidad y que demuestra, ¿no? Y yo aquí, si me permite solamente, Guillo, un descanso de 1 minuto en el ring, pero quería leerles algo que me pareció fabuloso, ¿no? Y creo que está aquí en las primeras fases. Debería ser tan simple como la frase que dijo Martin Luther King: tengo un sueño. I have a dream. Ajá. ¿Sí? Eso es simplicidad. Y es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy ¿no? fuerte. O sea, lo explica, ese viene siendo como el propósito. Tengo un sueño. Que Simon Sinek luego lo explica en el tema de propósito y de Golden Circle. Habla justamente de esto, ¿no? Tengo un sueño. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ese es el propósito de una organización. Es muy fuerte, ¿no? Aquí habla también de la Revolución Francesa y de esas 3 palabras que también tienen un contenido muy fuerte. Son 3 palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Pero qué difícil, ¿no? Claro, no decimos que sea fácil, ¿no? La simplicidad es difícil de conseguir y sobre todo el propósito. Y posiblemente, tal vez, una última cosa más sobre la simplicidad es que hay una frase que la decimos todo el tiempo, pero que tiene un condumio interesante, muy profundo. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Excelente. En el ring a lo mejor no funciona mucho, pero creo que tiene mucho de lo que hablaremos en los siguientes capítulos. Muy bien. Nos quedamos con la simplicidad para el final. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos por vernos. Que tengan un excelente día. Y no se pierdan de los siguientes capítulos. Por favor, suscríbanse para que puedan ver más de este contenido estratégico, de esta charla, de este ring, de esta dinámica. Entonces, les invitamos a que se suscriban. Muchas gracias y un excelente día. Chao.